¿Qué tal, amigos suscriptores? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a continuar utilizando el sensor ultrasónico HC SR04, pero ahora trabajando junto con un servomotor. El programa consiste en que el sensor va a estar checando la distancia que se encuentra un obstáculo. Cuando ese obstáculo llega a ser menor la distancia a 10 centímetros, entonces activa el servomotor, haciéndolo que gire a 180 grados, regresando a cero, y por último regresando a su posición original, que son 90 grados. Esto se lo comunica vía serie RS232 a una computadora donde se muestra la distancia a que están los obstáculos. Una vez que rebasa los 10 centímetros, es decir, es menor a 10 centímetros, entonces activa el sensor, activa el servomotor, haciéndolo girar de 0, 180 grados y 90 grados respectivamente. También en la parte teórica comento de los canales que pueden consultar o las sesiones que pueden consultar de mi canal para reforzar los conocimientos sobre el servomotor y sobre el sensor ultrasónico. Bienvenidos nuevamente a mi canal. No olviden suscribirse accionando la campanita para obtener o saber más de mis videos que voy publicando continuamente. Comenzamos con la parte teórica. Ahí hacemos una introducción sobre el sensor ultrasónico y sobre el servomotor, y además la explicación del programa que llevaremos a cabo, finalizando con la parte práctica demostrando el funcionamiento del programa ya una vez cargado en la memoria flash de el PIC16F873A. Comenzamos, amigos suscriptores. Comencemos con la información teórica de esta sesión. Para la sesión de hoy tendremos la utilización del sensor ultrasónico HC SR04 como detector de distancias y el servomotor. Cuando el sensor ultrasónico detecte una distancia menor o igual a 10 centímetros, entonces el servomotor hará un movimiento de a los 180 grados y a los 0 grados, regresando a la posición original de 90 grados. Cuando, vuelvo a repetir, se detecte una distancia por medio del sensor ultrasónico menor o igual a 10 centímetros. Recordemos, el servomotor, que tomando en cuenta que el término sensor se refiere a un elemento que produce una señal relacionada con la cantidad que se está midiendo, y un transductor se define como el elemento que al someterlo a un cambio físico experimenta un cambio relacionado. Esto es definiciones para tener en cuenta el servomotor como actuador y el sensor ultrasónico como sensor. Entonces tenemos el actuador con el servomotor y un sensor de distancias por medio de ultrasonidos. Un traductor abarca esos dos términos, sensor y actuador. Para esto ya vimos sesiones anteriores relacionadas con el servomotor. Estas sesiones, para contar la parte práctica, tenemos el enlace a mi canal, que aquí lo tenemos, para consultar el servomotor en aplicaciones de robótica utilizando Arduino. Lo pueden consultar en mi canal. Además también tenemos el servomotor con Arduino sin usar librería, y aquí tenemos el enlace a que hace referencia, para que sepan sobre el servomotor, cómo funciona. Y
tenemos otro enlace con todo el servomotor vía serie con Bluetooth y señal PWM. El segundo ejemplo, aquí tenemos el enlace que hace referencia para que puedan consultarlo si desean saber más sobre el servomotor. Aquí en otro caso tenemos control servomotor con PIC 16F873 con la señal PWM. Y aquí está el enlace respectivo donde pueden consultar dicha teoría. Toda esta parte teórica ya se vio en esas sesiones. El servomotor como actuador y de lo que consta. Aquí hay un motor con una tarjeta, sus partes que cuenta el servomotor también ya se visualizaron en sesiones anteriores. Si gustan pueden consultar mi canal para saber más sobre esto. Todas estas indicaciones o esta parte teórica ya la hemos visto varias veces. La señal PWM que genera tanto Arduino como el PIC, donde tenemos el ciclo de encendido, el ciclo de trabajo y el ciclo en que está en estado off para la señal PWM, modulación ancho de pulso, y dependiendo de este ancho de pulso podemos nosotros mover a velocidad motores de corriente directa o generar el giro de 0 a 180 grados de un servomotor. Por ejemplo, aquí tenemos un ancho de pulso de 500 microsegundos en el cual rota el servomotor a 0 grados, un ancho de pulso de 1500 microsegundos a 90 grados y un ancho de pulso de 2500 microsegundos gira hasta 180 grados. Estos son los movimientos del servomotor. Y aquí nos dice que dependiendo del ancho de pulso tendremos un movimiento de 0 a 180 grados para los servos. Todo esto pueden consultarlo en mi canal en las sesiones que mencioné al principio. El periodo de esa señal PWM es de 50 Hz, es decir, va a tener un ancho de 20 milisegundos. Aquí se explica lo que es el duty cycle, cómo saber el porcentaje de la duty cycle o el ciclo de trabajo, la gráfica que mencionamos anteriormente, que graficamos grados contra tiempo, en el cual formamos una recta que va desde 0, 500 las coordenadas hasta 180, 2500, es decir, 0 grados, un ancho de pulso de 500 microsegundos hasta 180 grados, un ancho de pulso de 2500 microsegundos. Se desglosa una fórmula en el cual pues ya tenemos aquí la relación. 0 grados tendremos 500 microsegundos hasta 180 grados 2500 microsegundos, como hemos mencionado. Por cada incremento de grado se tiene una duración de tiempo de 11.11 microsegundos según la fórmula resultante. En los PICs que tenemos nuestra ecuación que ya explicamos en sesiones anteriores, donde en base a esta fórmula vamos a determinar lo que se tiene que colocar en los registros relacionados con la señal PWM en el PIC, en el cual tenemos dos, CCP-R1L y CCP-R2L. Tenemos dos, y aquí tenemos como resultado lo que tiene que ingresarse según los grados que queremos a esos registros. Por ejemplo, para 0 grados tendremos el valor 31 que tenemos que ingresar a esos registros, y para 45 grados 62.5, redondeando a 63 para lograr 45 grados, y así sucesivamente tendremos 90, 135 hasta 180 grados, y estos son los valores que debemos ingresar a los registros CCP-R1L o CCP-R2L según el que utilicemos de las dos terminales que cuenta el PIC para la generación de la señal PWM.
parte tenemos en el puerto C a los dos terminales que hace referencia para la generación de la señal PWM. Tenemos RC1, donde tenemos la señal multiplicada T1 OSI, y CCP2. Aquí CCP2 es la generación de la señal PWM, ¿sí? Y en la terminal RCC2 tenemos la señal CCP1, que también la señal PWM. Para nuestro caso, aquí conectaremos nuestro servo. Utilizamos en esta sesión, igual que la anterior, el módulo convertidor RC232C a USB para conectarlo a una computadora y mostrar en una terminal con el programa Minicom lo que nos proporciona el PIC vía serie. En este caso, la distancia que se encuentran los obstáculos. Para eso utilizamos las dos terminales del puerto C, la 7 y la 6, para la recepción y la transmisión. En este caso utilizamos únicamente la transmisión para informarle la distancia a la computadora vía serie. De igual manera se explica que el registro PR2 para generar la señal de oscilación y así tener la señal PWM en las terminales 1 o 2, CCP1 o CCP2 del PIC. El registro T2COM, que ya explicamos cuál es su función, sus terminales correspondientes. Cualquier duda pueden consultar el canal para una mejor explicación que ya hemos visto con el servomotor. Cómo controlar el inicio de esta señal con el timer 2 en el registro timer con el bit TMR2 on para iniciar esa conversión, y también tener aquí las señales que nos colocan el preescalador para la frecuencia adecuada. Aquí lo tenemos. Esto, vuelvo a repetir, pueden consultarlo en mi canal en sesiones anteriores. El registro CCP1 con, que está en la 17H, que vamos a utilizar para este caso, donde ya comentamos lo que tiene que meterse a CCPR1L para poder dar el ancho de pulso adecuado y mover el servo a ciertos grados. Cómo configurar para que sea la señal generadora PWM en el PIC y así controlar el servo o motor de corriente directa para controlar su velocidad. Hasta aquí fue lo de el servomotor. Y como también utilizamos el sensor ultrasonido HCS SCR04, también tenemos su funcionamiento. El sensor se basa en medir el tiempo entre el envío y recepción de un pulso sonoro de una frecuencia elevada en el rango de 0.8 MHz a 3 MHz, que es el rango de ultrasonido. Esto ya lo vimos en sesiones anteriores. Si quieren saber más sobre el sensor de ultrasonido, pueden consultar mi canal. Tenemos aquí sensor ultrasonido HC-S04 utilizado en proyectos con Arduino en robótica. Y aquí el enlace para que puedan consultar más sobre la forma en que funciona este sensor. Además, también tenemos el sensor ultrasonido HC-S04 utilizado en proyectos con Arduino en robótica, segunda parte. Aquí está el enlace del video donde pueden consultar lo que se hizo con este sensor utilizando Arduino. Por otra parte, también tenemos ya un video relacionado con el sensor ultrasonido, pero ahora con el PIC T16F873A, que es el medidor de distancia con sensor ultrasonido HC-S04 controlado por el PIC, que vimos en la sesión anterior. Y aquí está el enlace donde pueden consultar esta parte teórica para que tengan esta referencia y sea mejor su entendimiento.
Todo esto, explicación, ya lo vimos en esas sesiones, pueden consultarla. El sensor presenta un rango de distancia sensible entre 3 centímetros y 3 metros. ¿Sí? La señal de trigger necesaria debe ser de 10 microsegundos para iniciar en su parte interna una ráfaga de 8 pulsos. Una vez que termine esa ráfaga de 8 pulsos, pues tendremos, ¿sí?, ya la generación de la señal eco después de esta ráfaga de 8 pulsos de 40 kHz, como aquí lo mencionamos, 40 kHz internamente en el sensor. Termina esa ráfaga y ahora se produce la señal eco por parte del sensor hasta que detecta un obstáculo. Si no detecta un obstáculo, pues este tiempo de duración interno llega a su final y estar listo para la siguiente entrada del pulso de trigger, y se repite la secuencia varias veces. Si detecta una señal, un obstáculo, perdón, a cierta distancia, pues el eco pasa al estado bajo, indicando la distancia que se encuentra. Todo esto ya lo visualizamos en sesiones anteriores y pueden consultarlo en los videos que proporcionen en los enlaces de mi canal. Aquí tenemos las terminales con que cuenta este sensor, son 4: voltaje, tierra, la señal de trigger, que es una entrada al sensor, y la señal eco, una salida del sensor. En el PIC, esta será una salida y esta será una entrada para el PIC. Entonces, a grandes rasgos, tenemos aquí la explicación que ya hemos dado varias veces sobre cómo trabaja el sensor, cómo se determina la distancia. Como es ida y vuelta, pues debe ser entre 2 para poder tener la distancia real, porque el pulso que se genera rebota en el obstáculo y regresa. Esta es el tiempo que se tarda, entonces entre 2 para saber la distancia que se encuentra. Para esta sesión tendremos conectado, tenemos utilizando el circuito electrónico del PIC, como en casos anteriores, con su circuito de reloj utilizando un cristal de 4 MHz. Tenemos nuestro circuito de reset, en caso de falla pues reseteamos, ¿sí? Por otro lado tenemos el módulo convertidor serie RC232C a USB, que va conectado a la computadora. Utilizamos el programa Minicom en la computadora para ver la distancia que se encuentra un obstáculo. Tenemos nuestro sensor de ultrasonido conectado a las terminales del puerto B. El pin 7 es el pin que tenemos conectado con el trigger, disparo, y el puerto B6 tenemos conectado al eco. Entonces, esta será una entrada, esta es una salida en el PIC. Polarizado nuestro sensor a VCC y a tierra. Y por otro lado tenemos nuestro servomotor conectado a positivo y a negativo para polarizarlo, y el control lo tenemos en el puerto C, pin 2, donde tenemos la señal CCP1 para la generación de la señal PWM, donde previamente hay que configurarlo para que genere esa señal. Entonces aquí tenemos el circuito que utilizaremos para esta práctica, utilizando el sensor de ultrasonido HC SR04 y el servomotor. Pasamos a la explicación del programa. Programa para controlar un servomotor con el sensor ultrasonido HC S04 como detector de distancia, haciendo girar a 0, 90 y 180 grados cuando un obstáculo se encuentra a una distancia menor o igual a 10 centímetros. Es lo que hace este programa. Y comenzamos, como que ya lo hemos visto anteriormente, con list,
radix hex, include y listo. Esta es la cabecera que hemos utilizado en sesiones anteriores, ya la explicamos varias veces. Pueden consultar mi canal para saber la explicación adecuada. De igual manera, los bits de configuración no lo hemos movido, sigue siendo lo mismo. Aquí tenemos el origen en el vector 000. Cuando se detecte que el PIC entra en operación, es decir, se polariza, entonces va a este vector y ese vector lo lleva a la etiqueta inicio, donde va la primera instrucción del programa. También esto ya lo hemos explicado varias veces. Tenemos la directiva de fin. Aquí vamos a configurar el pin 6 del puerto B como el pin que va conectada a la terminal eco del sensor de ultrasonido, y lo vamos a llamar end eco. Y para el disparo, pues tenemos aquí el pin 7 del puerto B para que proporcione la señal de trigger y eche a andar nuestro sensor de ultrasonido, y le llamamos salt trick. Así definimos estas dos señales del PIC para controlar el sensor de ultrasonido. Enseguida definimos un bloque para tener registros donde vamos a utilizar para resguardar datos y leer datos de ellos, y comienza en la dirección 028 hexadecimal. Ahí tenemos el registro llamado dato L, que guarda parte baja del timer 1, dato H guarda parte alta del timer 1, tempo, convert y vías para la conversión de lo que guarden los datos y los convertimos a un código ASCII. Estas tres variables las utilizamos para eso. Digit 1 y digit 2 guardarán los resultados de la conversión de un valor a ASCII. En esas dos variables, digit 1 y digit 2, ahí se guardará. Número guarda el resultado de la distancia para comparar. Aquí nos va a informar la distancia que se encuentra en un obstáculo. Lazo 2, retardo, root lazo y root lazo 2 se utilizan para las rutinas de retardo. Aquí estas variables las utilizamos para las rutinas de retardo, desde 10 microsegundos hasta un segundo que utilizamos aquí. La variable dato guarda el dato serie leído para poder transmitirlo. Conteo nos va a decir el número de veces de 58 microsegundos para determinar la distancia en centímetros a que se encuentra el obstáculo. Y correct verifica si el timer está operando. Y aquí es el fin del bloque. Aquí iniciamos el bloque y los registros con su respectivo nombre que utilizaremos en el programa. Continuando con el programa, pues tenemos primeramente la rutina de retardo de 10 microsegundos. Esta rutina la utilizaremos para generar la señal trigger de 10 microsegundos y que entre en operación el sensor de ultrasonido. Haciendo hincapié que esta rutina la podemos utilizar como 10 microsegundos o también como 5 microsegundos o como 4 microsegundos. Tiene tres valores. Si nosotros queremos utilizar únicamente 5 microsegundos, entonces hacemos un llamado acá al retardo 5 microsegundos, irá aquí y el retardo que se origina serán 5 microsegundos. O si es de 4, aquí irá la llamada call a retardo de 4 microsegundos. Entonces, tres maneras de llamar a este código de programa con tres rutinas diferentes de diferente duración. Si queremos llamar a la rutina de retardo de un segundo, entonces tendremos que llamar a call con retardo de un segundo, en el cual utilizaremos diferentes valores utilizando retardo, el registro retardo, el registro root lazo y root lazo 2 para poder generar un tiempo de duración de un segundo aproximadamente. Es otra rutina de retardo. La rutina de transmisión de datos. Aquí con esta rutina enviamos el dato ya convertido a valor ASCII hacia la computadora llamando a esta rutina.
Podemos enviar texto, podemos enviar los resultados de la conversión, de la distancia a que se encuentra un obstáculo, la enviamos vía serie. Y para eso, por ejemplo, para mostrar la actividad de transmisión, encendemos el bit 0 del puerto B donde tenemos conectado el LED azul. Y después hacemos ya lo que hemos explicado anteriormente para la transmisión del dato. Esta es la rutina de transmisión de datos que ya explicamos varias veces en diferentes programas del PIC. Cuando se inicia o se le da voltaje al PIC o después de un reset, brinca a la etiqueta inicio y aquí inicia nuestro programa. Y lo primero que hace es la configuración. Y para eso pasamos al banco 1 del PIC para lograr la configuración de los puertos. Por ejemplo, 40H, configuramos el puerto B con este valor 01000000. Con este valor vamos estos 6 bits como salida, el bit 6 como entrada, pues la entrada del pin del eco del sensor, y el pin 7 como salida para el pin de trigger hacia el sensor. Después de ahí configuramos el puerto C con el valor 80, recordando que tenemos en el bit 7 y el bit 6 la transmisión y recepción, el bit 6 como transmisión y el bit 7 como recepción. Para este caso únicamente utilizamos la transmisión. Ya veremos casos donde, o hemos visto ya casos donde utilizamos los dos, recepción y transmisión, y configuramos el puerto C. Y el puerto A, que tiene 6 bits únicamente, pues aquí vemos que tenemos el valor 33 y aquí tenemos la explicación de lo que utilizamos. Para este caso, A3 es la salida indicador del sentido de que está operando el programa del PIC. Y aquí configuramos el puerto A. Como vamos a utilizar el timer 2 para la generación de la señal PWM, utilizamos el registro PR2, aquí lo configuramos. Módulo de conteo, agregamos el registro W con valor 249 y lo pasamos a el registro PR2 para un ancho de pulso de 4 milisegundos, suficientes para mover nuestro servo de 0 a 180 grados con este ancho de pulso únicamente. Y este valor que movemos a el registro PR2, y así ya tendremos esa duración para el timer 2, donde controlamos el ciclo de trabajo con un ancho de pulso de 500 microsegundos a 2500 microsegundos, suficientes dentro de esta duración de 4 milisegundos. De ahí vamos a inhabilitar introducción del timer 2, accediendo al registro PIE1 en su bit TMR2IE. Aquí quitamos o inhabilitamos la introducción del timer 2, no la requerimos para este caso. Y también habilitamos la interrupción del módulo CCP1 que utilizamos aquí en este programa, ¿sí? Accediendo al mismo registro PIE1 en el bit CCP1IF. Aquí deshabilitamos esas interrupciones que no las requerimos. Configuramos el puerto serie para nuestro caso, configuramos la usar y movemos esta bit de configuración al registro TXSTA para lo que vamos a requerir para esta práctica. Esto ya lo hemos explicado en sesiones anteriores. Pueden consultar mi canal para mayores detalles. De ahí pasamos al registro SPBRG con el valor decimal .25 que equivale a 19H para una velocidad 9600 baudios. Esto también ya lo explicamos. Pasamos al banco 0, seguimos configurando el puerto serie para recepción continua. Movemos este dato a el registro RCSTA para recepción continua. Para este caso no lo utilizamos, pero de todos modos la configuramos. Sesiones anteriores o sesiones posteriores la utilizaremos para recibir información vía serie.
Tratamiento de interrupciones, pasamos al registro INTCON para habilitación de interrupciones en general, colocando estos 2 bits de mayor peso en 1. Después seguimos con la configuración del timer 1. Movemos el dato 00 al registro T1CON, donde ahí vamos a ver que tenemos el pescador 1 a 1 para llevar el timer 1 de lo que nos proporciona el sensor de ultrasonido. Para si lo queremos utilizar, lo podemos utilizar. Para este caso, para llevar el conteo que se encuentra, pues utilizaremos la técnica de poleo, o únicamente estar incrementando un registro para saber a qué distancia se encuentra un obstáculo. Lo configuramos, ¿sí? Mantenemos para este caso deshabilitado todavía el temporizador hasta que llegue el momento de utilizarlo. Después limpiamos los registros del puerto B y del puerto A, todos limpiados. Al mismo tiempo también limpiamos el registro correct definido en el bloque para borrar la operación del timer 1. Cargamos con 39 en la variable vías para la conversión de un valor a su ASCII correspondiente. Y aquí encendemos el bit 3 del puerto A para encender el LED verde, indicando que ya está activo el programa en este caso. Pasamos al registro PIE 1, colocando en el banco 1, pasamos al banco 1 y habilitamos la interrupción del timer 1, accediendo al registro PIE 1, bit TMR 1IE, habilitando esa interrupción, y regresamos al banco 0, donde inicia nuestro programa. Aquí vemos que las instrucciones a la etiqueta bucle, donde inicia ya el programa repetitivo. Es decir, pasamos brinca el programa a esta parte donde tenemos lazo infinito de espera de overflow si es que se desborda el registro timer 1 o llegada del eco en B6. Para este ejemplo, pues nunca tendremos el desbordamiento del timer 1 porque el tiempo que se lleva en el cálculo es menor a este registro de 16 bits su valor, pero en otros casos sí tendremos esa interrupción de sobreflujo cuando el timer 1 llega a desbordarse. Entonces aquí tenemos la etiqueta bucle donde inicia el programa principal, que es infinito, y lo que hacemos es programar el timer 2 para mover el servo 90 grados, y lo que hacemos es colocar el valor 0C en el registro CCP1CON con los bits DCB1, DCB10 en 0 para un valor de M2 igual a 0. Después movemos el valor 03 y lo pasamos al registro T2CON para la señal PWM, un previsor de 16. Limpiamos el registro CCP1L, que controla el ciclo de trabajo, colocamos el 0% y después echamos a andar el temporizador para generar la señal PWM en el registro T2CON con el bit TMR2 ON. Entonces iniciamos el conteo del TMR2, movemos el valor 94 al registro CCP-R1L, esto equivale a un ancho de pulso de 1500 microsegundos para mover el servo a 90 grados. Con esto logramos que el servo se mueva a 90 grados, que es su inicio. Procedemos a programar el timer 1 para llevar a cabo el conteo de distancia en microsegundos. Lo primero que hacemos es limpiar el bit TMR1IF del registro PIR1 para limpiar la bandera de desbordamiento. Ahí limpiamos los registros TMR1H y TMR1L, que son los registros que llevan el conteo de 16 bits del timer 1. Limpiamos
la variable conteo, que también utilizamos para llevar el conteo de los microsegundos que transcurren para saber la distancia que se encuentra en un obstáculo. De aquí limpiamos el bit 7 del puerto B, donde tenemos conectado la salida de trigger por un retardo de 5 microsegundos. Llamando esta rutina de retardos de 5 microsegundos para tener una señal limpia. De ahí colocamos en 1 la salida trigger, sal trigger, para que pase al estado 1 y se genere el disparo durante un tiempo de 10 microsegundos para activar el sensor de ultrasonido, llamando a rutina de retardo de 10 microsegundos. Una vez que cesa la rutina de retardo de 10 microsegundos, entonces pasamos a 0 la salida de disparo, sal trigger, para que internamente el sensor genere la señal de 8 pulsos de 40 kHz, dando un total de 200 microsegundos. Esto lo hace en forma interna el sensor. Una vez que cesa esta señal, entonces la señal eco del sensor pasa a 1, esperando la detección de un obstáculo. Y para eso, pues vamos a esperar a que esa entrada eco pase al estado 1. Mientras sea 0, ¿sí?, va a estar en este bucle mientras permanezca en 0. Si está en 0, entrada eco, brinca esta instrucción y pasa a la etiqueta sigue. Esta rutina hace que espere hasta que la señal entrada eco pase a 1, es decir, internamente cese el tren de pulsos de 40 kHz. Una vez que ya pasa estado 1, entonces brinca a la etiqueta DIS y lo que hace es encender el timer 1, accediendo al bit TMR1 on en el registro T1 con, y aquí comienza el conteo del timer 1, que en este caso pues no es muy utilizado, pero únicamente lleva el conteo. Está la etiqueta espera y lo que hace es ver si pasó a 0 la entrada eco, es decir, el bit 6 del puerto B. Ahí tenemos la entrada eco proveniente del sensor. Si está en 0, brincaría. Mientras no esté en 0, sigue en estado 1, que no detecta obstáculo, va a la etiqueta cont. Esa etiqueta cont lleva el conteo. Hasta aquí brinca y llama a la rutina de retardo de 10 microsegundos. ¿Sí? Una vez, la vuelve a llamar otra vez y otra vez, de tal manera que tenemos aquí un total de 50 microsegundos. Llamamos a la rutina de retardo de 4 microsegundos, lleva un total de 54 microsegundos, más los tiempos de retardo del llamado de la rutina, pues nos dan un equivalente como de 50 a 60 microsegundos de retardo. Ahí vamos a incrementar conteo, que tiene el valor de 0, y brinco otra vez a la etiqueta espera. Transfiere el control del programa a la etiqueta espera, es decir que aquí hizo un tiempo de aproximadamente 60 microsegundos. Regresa. Si ese tiempo ya se incrementó conteo a 1, regresa a la etiqueta espera, es decir, aquí vuelve a censar en qué estado se encuentra. Si sigue en 1, vuelve a brincar la etiqueta conteo, incrementa la variable conteo, a la etiqueta con, e incrementa la variable conteo, y así va a estar incrementando conteo, indicando la distancia que se encuentra en un obstáculo. Conteo lleva la distancia generada. Una vez que se detectó un obstáculo, entonces lo que se hace es limpiar
checa si el timer 1 se desbordó o no, consultando este registro. Si se desbordó el timer 1, entonces brincaría a la etiqueta sobre flujo. Y la etiqueta sobre flujo lo que hace es ir a esta rutina donde envía, llama la rutina fuera, que envía el mensaje fuera de rango por puerto serie. Aquí limpiamos el 0 indicando actividad del puerto B, estaba encendido cuando se transmite y se apaga una vez que terminó de transmisión. Espera un retardo de 1 segundo, ¿sí? La etiqueta cal fuera, la rutina cal fuera, la tenemos aquí, indicando que está fuera de rango, se desbordó el timer, entonces hubo sobreflujo y muestra el texto fuera de rango, mandando todo este texto por el puerto serie. Y aquí tenemos también el fin del programa, pero es retorno de una subrutina que tenemos posterior. Entonces, en el caso de que se haya detectado sobreflujo, un retardo, limpiamos la bandera para que esté listo para otro sobreflujo. Limpiamos el bit TMR1 IF del registro PIR 1 y regresamos a bucle. En el caso de que se haya detectado un sobreflujo en el timer 1, indicando que la espera llegó a su fin de un objeto a cierta distancia. Si no hubo sobreflujo, entonces lo que se hace es desactivar el timer 1 accediendo al bit TMR1 on del registro T1 con. Aquí paramos el timer 1. Una vez hecho eso, vamos a la rutina valores para convertir los dos registros que tienen que ver con timer 1 para que nos dé el valor que nosotros tenemos en el timer 1. Esta rutina ya la explicamos en la sesión anterior. Lo que hace es ir a la etiqueta, a la rutina valores, es decir aquí, y lo que únicamente que hace es lo que hay en el registro TMR1L lo pasa al registro W y lo guarda en dato L, y lo que hay en el registro TMR1H, que es la parte alta, lo guarda pasado al registro W y lo guarda en dato H, y es lo que hace esta rutina de valores, únicamente de guardar los datos o el valor del timer 1 de 16 bits y regresa donde fue llamada, es decir, en esta parte, y continúa con la carga de registro de trabajo con el valor 2 y hace la operación con conteo para tener un ajuste de distancia mínima que nos proporciona en forma práctica 3 centímetros a 1 centímetro de distancia y saber la distancia que se encuentra un obstáculo, desde 1 centímetro hasta la distancia que nos proporciona, y lo movemos a la variable conteo en el registro W. Que tiene conteo lo pasamos al registro W y llamamos a la rutina comparar. Comparamos ese valor que nos proporciona y nos va a servir para saber a qué distancia se encuentra. Si es de 10 menor o igual a 10 centímetros, entonces hará que se mueva el servomotor. Aquí brinca la rutina y lo que hacemos es lo que hay en el registro de trabajo lo pasamos a número, de ahí
Pasamos ahora el valor 10 en decimal al registro de trabajo y lo comparamos con número. Si la bandera del registro del bit de acarreo del registro status se encuentra activa, entonces quiere decir que es menor a 10 y vamos a parar el motor. Si es mayor o igual, pues no está activa la bandera, se encuentra en 1 y va a esta etiqueta y llama a la rutina avanza. Esa rutina avanza lo que trata es de enviar el texto avanza por vía serie, avanza, y llama a la rutina fin de línea, que consiste en únicamente mandar el carácter 0D, que es retorno de carro, y 0A, alimentación de línea, para que haga un retorno de carro, alimentación de línea, y únicamente muestre el texto avanza. Una vez que llama a esta rutina, retorna donde fue llamada y retorna de esa su rutina de comparar. Regresaría donde fue llamada, es decir aquí, y continuar el programa en esta parte. Si no fue así, comparar. Si fue menor, entonces salta esta etiqueta y llama a la rutina calpara. Calpara lo que hace es ir a imprimir el texto para el motor, llamando a esta rutina de transmisión serie para únicamente imprimir el texto para el motor. Llama a la rutina, después de parar el motor, llama a la rutina cal fin de línea, que ya explicamos, y retorna a donde fue llamada, es decir, aquí. Después mueve el valor 156 en decimal al registro CCPR1L para que genere una anchura de pulso en la señal PWM de 2500 microsegundos y mueva el servo a 180 grados. Durante un segundo estará en esa posición. Después carga el registro CCPR1L con el valor 31, que son 500 microsegundos, y hace que gire el motor, el servomotor, a 0 grados durante un segundo. Y por último llama a la rutina para unificar el registro de trabajo con el valor 94 y lo pasa al registro CPR1L para que caiga una anchura de 1500 microsegundos y vuelva el servomotor a 90 grados. Y de ahí retorna de la señal comparada. Es decir, esta rutina comparar lo que hace es, si el valor es 10 o más, sigue avanzando. Si es menor a 10, entonces para el motor y hace que él genera la rutina de texto para motor y mueve el servomotor 180 grados, 0 grados y después regresa a 90 grados. Y ya finaliza esta rutina de comparar. Regresa donde fue llamada, comparar, y el programa continúa en esta situación. Pasa lo que hay en conteo, que es la distancia, al registro W, lo mueve a la variable tempo y llama a la rutina cal rotar, que ya explicamos anterior, que lo que hace es la parte alta de ese registro la pasa a la parte baja, es decir, llama a esta rutina rotar, lo que hace es rotar 5 veces porque interviene el
bit de acarreo en esa rotación, de tal manera que la parte alta de ese registro pasa a la parte baja, para que así lo convierta a un valor ASCII esa parte baja de 4 bits. Lo pasa el resultado a la variable tempo y llama a la rutina BCD, que es lo que hace es la conversión de ese valor de 4 bits a un valor hexadecimal de 0 a 9, o las letras A, B, C, D, E y F o F. Es decir, viene aquí, lo que hace es enmascaramiento, sumar el vías ASCII, compararlo con vías, ¿sí? Si es mayor a 9, entonces lo convierte a letra, de la A a la F. Si no, es únicamente el número, que es convertido a ASCII. Esto ya lo explicamos en la sesión anterior. Pueden consultar mi canal para mayor detalle, si es que tienen alguna duda. Entonces después retorna donde fue llamado y lo pasa a la variable convert. Convert lo que tiene ya el código ASCII, lo pasa al registro de trabajo y de ahí a la variable dígitos, que guarda la parte alta. Una vez hecho eso, pues se vuelve a cargar con el valor original el registro del conteo, llama a la variable tempo y lo convierte a BCD, ya sin rotar, porque es la parte baja que vamos a convertir. Una vez que lo convierte a hexadecimal, lo que tiene convert lo pasa al registro de trabajo y ahí a digit 1. Entonces digit 1 y digit 2 tienen el valor ASCII de la distancia a que se encuentra. Una vez que tenga ese valor ASCII, ya lo podemos enviar vía serie a la computadora y que se imprima como texto. Llamamos a la rutina cal imp serie, que es lo que hace esa rutina, que también ya lo explicamos en la sesión anterior. Llamamos a la rutina distance, que lo que hace es únicamente imprimir el texto distancia igual a que lo tenemos, distancia, ¿sí?, igual a, y retornamos. Una vez que retornamos de esta parte, cargamos el registro W con la parte alta de la distancia ya convertida a ASCII y lo transmitimos como dato vía serie. Una vez que se transmite la parte alta, cargamos el registro W con la parte baja ya convertida a ASCII y lo transmitimos. Y llamamos a la rutina centímetros, que únicamente lo que hace es mostrar el texto centímetros y lo enviamos vía serie para que sea el texto final, distancia igual valor obtenido centímetros, y llamamos a la rutina fin de línea, que ya explicamos. Aquí la tenemos, es lo que hace esta rutina. Tenemos la rutina centímetros, que ya dijimos que únicamente envía el texto cm y retorna. Entonces, una vez que termina la rutina imp serie, vuelve donde fue llamada y limpiamos la actividad de transmisión serie colocando el bit 0 del puerto B. Lo apagamos, esperamos un segundo, vemos a limpiar la bandera de desbordamiento del timer 1 en el bit timer 1 y F, bit 1, por si está encendida. La apagamos y regresamos a bucle. Regresando a bucle, pues repetimos toda la secuencia que explicamos anteriormente de lo que se hace para detectar la distancia que se encuentra en un estado. Es decir, volvemos aquí a esta rutina repetitiva de bucle. Con esto finalizamos la explicación
de este programa en particular, que tiene que ver con el sensor de ultrasonido para detectar distancias, y cuando es menor de 10 centímetros lo que hace es activar el servomotor para moverlo 0 grados, 180 grados y 90 grados. Una vez que ya explicamos el programa, pasamos a la parte práctica, probar nuestro circuito electrónico con el programa ya cargado en el PIC. Esto pueden consultarlo, cómo hacerlo, en las sesiones anteriores que utilizamos el PIC 16F873. Ahí pueden consultar en mi canal el programa que utilizamos para cargar en memoria flash del PIC y poder probar los circuitos electrónicos correspondientes según el programa cargado. Continuamos con la parte práctica. Pasamos a la parte práctica. Aquí tenemos nuestro circuito electrónico con el PIC. Ahí observamos nuestro circuito de reloj con el cristal de 4 MHz. En esta otra parte tenemos nuestro circuito de reset. Tenemos aquí el LED indicador de encendido conectado a una terminal del puerto A, indicando que ya está activo el programa. Tenemos nuestro LED indicador de transmisión serie, de actividad en la transmisión serie, en el cual va a ir a el módulo convertidor de R232C, transmisión serie, a USB, y va conectado a la computadora. Tenemos nuestro servo conectado al puerto C, el puerto C2 específicamente, en el módulo CCP1, donde el PIC genera la señal PWM, una de las dos terminales, ¿sí?, que genera el PIC PWM, nomás cuenta con dos. Y aquí vamos a utilizar una en esta sesión, en esta práctica. En la siguiente sesión vamos a utilizar una terminal digital para simular la señal PWM y liberar las dos terminales del PIC que generan PWM para poder controlar dos motorreductores. En la siguiente sesión, aquí vamos a utilizar una de esas terminales para controlar el servo con la señal PWM. Vemos también nuestro módulo del sensor de ultrasonido HC SR04, que está conectado a dos terminales del puerto B del PIC, como ya lo vimos en la teoría. Una para la señal trigger y otra para la señal eco. La señal trigger es una salida que genera el disparo para que entre a operar el sensor de ultrasonido y detecte un obstáculo a una distancia, donde una vez que se recibe, lo detecta la señal eco conectado a una entrada del PIC en el puerto B. Tenemos nuestra fuente de voltaje, vemos que ya está operando el PIC, y ahora pasamos a la computadora. Ahí vamos a utilizar el programa Minicom, como lo vimos en la sesión anterior, y nos informa a la distancia que se encuentra un obstáculo. Ahí nos está diciendo la distancia que se encuentra un obstáculo,
recordando que ese valor es en hexadecimal. Procedemos a acercar un objeto al sensor, lo acercamos y vemos al mismo tiempo la distancia que se encuentra. Esperamos que se alcance a observar la distancia. Vamos acercándolo lentamente hasta que veamos que nuestro sensor lo detecta. Ahí vemos en la información que se paró el motor y nos dice la distancia que lo detectó. Lo alejamos, volvemos a acercar el obstáculo hasta que vemos que reacciona y vemos la distancia que lo detectó. Alejamos, ¿sí? Volvemos a acercar, vemos que ya reaccionó mientras esté a esa distancia. Sigue ahí operando el sensor. Mientras el obstáculo se encuentre a una distancia corta, el servo va a seguir operando. Hasta que este se retire. Ya se alejó, ya paró la actividad del servomotor debido a que la distancia es mayor a 10 centímetros. Si lo acercamos nuevamente, vemos la reacción otra vez del servomotor. Alejamos y para la actividad. Acercamos y nuevamente entra en actividad. Una vez que se aleja, pues ya el servo se encuentra en activo. Con esto finalizamos esta práctica. No olviden suscribirse a mi canal. En la siguiente sesión vamos a utilizar una terminal digital para simular la señal PWM en el servo y lograr su movimiento es 0, 90 y 180 grados. Para liberar las dos terminales que cuenta el PIC, CCCP1 y CCP2, para la generación de la señal PWM, y mover dos motorreductores. Ese es lo que haremos en la siguiente sesión, como esta, pero la diferencia es que la señal PWM la generará una señal digital normal. No olviden suscribirse a mi canal y estén pendientes de la próxima sesión. Hasta pronto y que tengan un buen día, amigos suscriptores.